Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bendiciones para cada uno de ustedes. Mi nombre es Alexander Suárez. En esta oportunidad quiero compartir la lectura de un libro que hemos venido utilizando como comentario, principalmente de los libros del Antiguo Testamento, que se llama Patriarcas y Profetas. Esto es un libro comentario que presenta de forma temática y a la vez cronológica los eventos ocurridos desde la creación, incluso desde la caída de Lucifer, desde la rebelión en el cielo. El libro comienza diciendo: Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Este es el primer tomo de una serie de 5 tomos llamado la serie del Gran Conflicto, porque presenta exactamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor, un conflicto cósmico entre el bien y el mal, una lucha entre Cristo y Satanás, donde evidentemente Cristo sale victorioso. El libro Patriarcas y Profetas no es una Biblia más, es un comentario de la Biblia, principalmente para personas que están iniciando en los caminos de la fe. Porque nos cuesta, vamos a ser sinceros, nos cuesta muchas veces entender ciertas partes de la Escritura. No está todos los capítulos comentados, pero sí una buena parte de ellos, desde Génesis hasta el reinado y la muerte de David. El segundo tomo, llamado Profetas y Reyes, que se los mostraré en otra oportunidad, hace el comentario desde el reinado de Salomón hasta la deportación a Babilonia y el regreso de los judíos a la tierra de Jerusalén, junto con la reconstrucción del templo en tiempos de Esdras, Nehemías y Ageo, Zacarías, que eran los profetas que estaban en aquel entonces. Hubo un periodo llamado el periodo intertestamentario, un periodo de aproximadamente 400 años, donde no hubo revelación escrita. Allí se hace una pausa. Sin embargo, hay muchos registros históricos de las cosas que sucedieron alrededor de Israel, principalmente con el surgimiento de los diferentes imperios. El imperio grecorromano, ¿sí? Grecia y Roma. Y cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando se humanizó, porque Jesucristo es Dios hecho hombre, por eso es que soy cristiano, porque creo que Jesús es Dios. Cuando Jesucristo toma la forma de siervo y se hace semejante a nosotros, empieza los evangelistas a narrar todo lo que hizo y todo lo que dijo en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hay un tercer tomo de la serie del conflicto que se llama El deseado de todas las gentes. Un título, por cierto, tomado del libro del profeta Ageo, El deseado de todas las naciones. El cuarto tomo es Hechos de los Apóstoles, que habla de el surgimiento del cristianismo en el primer siglo y también algunas circunstancias particulares en las iglesias a las cuales Pablo le escribe cartas, y el ministerio de todos los apóstoles, incluyendo a Pedro, a Santiago y a Juan, que por cierto Juan es el último de los profetas del Nuevo Testamento, quien escribe el libro de Apocalipsis, y ese cuarto tomo menciona un poco acerca del Apocalipsis, no en detalle, pero la esencia de lo que el Apocalipsis presenta. Y el quinto tomo ya habla más de la historia del cristianismo. La serie del Gran Conflicto muestra principalmente cómo el sermón de Mateo 24 ha tenido su cumplimiento en la historia y apunta hacia los eventos escatológicos basados también, por supuesto, en las profecías de Daniel y de Apocalipsis. El capítulo número 25 de Números, que es el cuarto libro de la Biblia hebrea, de la Tanaj, del Antiguo Testamento o del Pentateuco, que es la primera sección del Antiguo Testamento, nos muestra a Israel en el desierto. Y particularmente en este contexto histórico del capítulo 25, una nueva generación ha surgido porque la mayoría de ellos, por no decir prácticamente todos, murieron en el desierto. Por vejez, porque pasaron 40 años y muchos de ellos ya envejecidos con el peso del tiempo, fueron reunidos con sus padres en el polvo de la tierra, evidentemente con la bendita esperanza de la resurrección. Pero con la tristeza en el corazón de no haber podido entrar a la tierra de Canaán, sus hijos, quienes salieron muy pequeños,
de Egipto iban a reclamar las promesas dadas a sus padres, principalmente a Abraham, desde tiempos antiquísimos. Y estando a orillas del Jordán, ellos son ignorantes de un hombre llamado Balaam, que fue prácticamente contratado para maldecirles, pero Dios no lo permitió. Y Balaam tenía contacto con Dios. Balaam era un hombre perverso, un hombre que se había desviado del camino por los intereses materiales. Balaam vuelve a ser mencionado por el apóstol Pedro en sus cartas, y Pedro describe que Balaam aceptó el premio de la codicia, de la avaricia, se dejó llevar por las ganancias, vendió sus principios. Y Apocalipsis muestra en el mensaje a las 7 iglesias, específicamente a la iglesia de Pérgamo, muestra a Balaam enseñándole a Balac a cómo corromper al pueblo de Israel, porque con palabras no pudo, con maldiciones no pudo, con brujería no pudo, con intentos humanos no pudo. Y aquí, nada más haciendo ese repaso histórico, podemos entender que ni el mismo Satanás puede hacer algo en contra de nosotros. Satanás no nos puede obligar a hacer nada. Las cosas que suceden a nuestro alrededor muchas veces, por no decir todas, son a causa de las decisiones que tomamos. Y como Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel en este contexto histórico, enseñó a Balac, porque así lo dice Apocalipsis, enseñó a Balac a ponerle tropiezo a Israel para que ellos decidieran desviarse del camino del Señor. Y es precisamente en este capítulo 25 y tomando en cuenta el comentario del libro Patriarcas y Profetas que los estoy compartiendo con ustedes, leemos lo siguiente. Acompáñenme en esta lectura. Las victoriosas fuerzas de Israel habían vuelto de Basán, eso lo leímos en el capítulo 24, con corazones alborozados y con renovada fe en Dios por las victorias obtenidas. Habían logrado la posesión de un territorio de valor y estaban seguras las huestes de Israel de la inmediata conquista de Canaán. Solamente el río Jordán mediaba entre ellas, o sea, entre las huestes de Israel y la tierra prometida. Al otro lado del río había una rica llanura, cubierta de verdor, regada por arroyos provenientes de manantiales copiosos y sombreada por palmeras exuberantes. En el límite occidental de la planicie se destacaban las torres y los palacios de Jericó, tan enclaustrada entre sus palmeras que se la llamaba la ciudad de las palmeras. En el lado oriental del Jordán, entre el río y la alta meseta que Israel había atravesado, había también una planicie de varios kilómetros de anchura, que se extendía por alguna distancia a lo largo del río. Este valle abrigado tenía clima tropical y florecía allí el árbol de Sitín o acacia, por lo que se le daba a la planicie el nombre del Valle de Sitín. En él acamparon los israelitas y los bosques de acacia que había junto al río les proporcionaron agradable retiro. Pero en este ambiente atractivo iban a encontrar un mal más mortífero que poderosos ejércitos de hombres armados o las fieras del desierto. Ese territorio, tan rico en ventajas naturales, había sido contaminado por sus habitantes. El culto público de Baal, la divinidad principal, se practicaban constantemente las escenas más degradantes e inicuas. Por doquiera se encontraban lugares notorios por la idolatría y su libertinaje, cuyos nombres mismos sugerían la vileza y la corrupción del pueblo. Este ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas. La mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo sus efectos desmoralizadores y casi inconscientemente
se fueron alejando de Dios y llegaron a una condición en la cual iban a sucumbir fácilmente a la tentación. Mientras el pueblo acampaba al lado del Jordán, Moisés preparaba la ocupación de Canaán. El gran jefe estaba muy atareado en esta obra, pero este lapso de suspenso y espera resultó una prueba para el pueblo, y antes de que hubieran transcurrido muchas semanas, su historia quedó manchada por las más terribles devastaciones de la virtud e integridad. O sea, se desmoralizaron, se echaron a lo inmoral. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. Madianitas de Madián. Y Madián no era un territorio desconocido. Los madianitas también tenían conocimiento de Dios, pero muchos de ellos eran idólatras. Recordemos que de Madián también era Jetro. Y el rey de Moab, Balac, había consultado a los ancianos de Madián para ponerse en contra de Israel. Entonces las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. La aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto, en sus relaciones con los hebreos, seducirlos para hacerles violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Las mujeres de Madián tenían este propósito, o sea, lo hicieron con toda intención. Sedujeron a los varones de Israel, que si estaban casados o no estaban casados, o eran jóvenes o eran viejos, aquí no se describe, eran los hombres de Israel que llegaron a ser seducidos por estas mujeres, y esas entregas de pasión estaban sumidas también a ritos idolátricos. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, como las redes sociales, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. Por consejo de Balaam, dice aquí el comentario, por consejo de Balaam, y esto evidentemente tomando en cuenta las referencias dadas en el libro de Apocalipsis, la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Israel. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. No olvidemos que Balaam era conocido como un profeta de Dios, pero un profeta de Dios corrompido. Solo que Israel no lo sabía. Y confiaron en este hombre. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Fíjate el peligro que hay acá, ¿no? Israel consideraba que Balaam era profeta de Dios, y lo era, pero un profeta que a la final terminó corrompiéndose. Y esto, hermanos, es una advertencia para quienes estamos en este tiempo actual. Porque muchas veces nosotros consultamos a los que llamamos líderes y los que hacen es distorsionar el camino que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. Lamentablemente, no todos, siempre hay un remanente que se mantiene fiel. Gran parte del pueblo se reunió con él, con Balaam, para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, las mujeres paganas, desecharon su lealtad a Jehová. Mientras participaban en la alegría y en los festines, el consumo de vino, evidentemente fermentado, ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y, habiendo contaminado su conciencia por la lascivia,
se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos, ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. No tardó el veneno en difundirse por todo el campamento como una infección mortal. Los que habían vencido a sus enemigos en batallas fueron vencidos por las árdides de mujeres paganas. La gente parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley, y fueron tanto los culpables que la apostasía se hizo nacional. Allegóse el pueblo, dice el capítulo 25 de Números, allegóse el pueblo a Baal Peor, o sea, adoraron a Baal. Israel adoró a Baal. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de los enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaban a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. El viejo Adalí se llenó de indignación, o sea, el anciano Moisés se llenó de indignación y la ira de Dios se encendió. Las prácticas inicuas hicieron para Israel lo que todos los encantamientos de Balaam no habían podido hacer. Los separaron de Dios. Debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente, muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló en el campamento una terrible pestilencia de las cuales decenas de miles cayeron prestamente víctimas. Dios ordenó que quienes encabezaran esta apostasía fueran ejecutados por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, adquiriese un sentido profundo de cuánto aborrecía a Dios su pecado y cuán terrible era su ira contra ellos. Todos creyeron que el castigo era justo y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo, al templo, al santuario, y con lágrimas y profunda humildad confesó su gran pecado. Mientras lloraba así ante Dios a la puerta del tabernáculo, y la plaga aún hacía su obra de exterminio, y los magistrados ejecutaban su terrible comisión, un hombre llamado Sinri, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al campamento acompañado de una ramera madianita, una prostituta. Se la llevó para la casa, princesa de una de las familias distinguidas de Madián. Ahora, si se dedicaba a la prostitución o no, porque aquí se le llama princesa de la familia distinguida de Madián, lo cierto es que esta mujer estaba entregada a la lascivia. Y el hombre se la llevó a la tienda de Israel, se la llevó a vivir con él, a quien él llevó a su tienda. Nunca se ostentó el vicio más osada y tercamente. Fíjate algo interesante acá. La gente reconoció su pecado. Reconocieron que se equivocaron. ¿Cuántos se equivocaron? Una gran cantidad de personas. Una gran cantidad. Pero este solito hombre, Sinri, dijo, yo hago aquí lo que me plazca. Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres libre de hacer lo que te plazca de verdad. Pero este sinvergüenza se llevó a esta mujer al campamento de Israel. Si tú quieres, vete con ella. Y vive con ella allá en Madián. Se la llevó al campamento de Israel. Si este hombre era casado o no, no lo sabemos. Si tenía hijos o no, no lo sabemos. Si era un muchacho joven, tampoco tenemos esa referencia. Pero es que se trajo a la madianita a vivir en Israel. Una mujer que era idólatra. Eso es como si... Y lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad totalmente diferente a la que se vivió en esta época. Esto es como que si tu hijo, lleva a una muchacha a vivir en tu casa sin pedirte permiso. No, papá, pero esta es mi habitación, ya yo soy adulto. Y yo puedo meter la mujer aquí porque tengo baño en el cuarto. No, aquí la casa se respeta. Y eso es precisamente lo que tenía que hacer Sinri. Respetar el pueblo. Porque el santuario estaba en el medio. Recordemos nosotros que Israel no era simplemente una nación. No era simplemente una población. Israel era una familia escogida para que a pesar de sus imperfecciones pudiera tener un estilo de vida que fuera una luz a las demás naciones. Y la idea era diferenciarse de las demás naciones. Si Sinri hubiese dicho, me voy de Israel porque no quiero vivir más aquí, me quiero ir con la madianita, lo podía hacer.
Pero es que se la trajo a vivir a la casa, a la tienda, porque ni siquiera tenían casa, a la tienda. Por eso te daba la ilustración del hijo que lleva a la novia a vivir con él en la habitación de tu casa, sin pedirte permiso. Y si tú crees que esto es un hotel o qué, por lo menos respeta la casa. No, Zimri mostró una falta de respeto a Dios, al pueblo, a su familia, a todo el mundo. Nunca se ostentó el vicio más osada y tercamente como lo hizo Zimri. Embriagado de vino, Zimri publicó su pecado como Sodoma. Lo hizo abiertamente. Aquí me traes esta madianita a vivir conmigo. Esto no sucedió de un día para otro. Esto se fue acumulando los días y la perversión se fue realizando y la gente se daba cuenta que Zimri tenía a una mujer madianita viviendo con él. Zimri publicó su pecado como Sodoma y se enorgulleció de lo que debiera haberse avergonzado. Los sacerdotes y los jefes se habían postrado en aflicción y humillación, llorando entre la entrada y el altar e implorando al Señor que perdonara a su pueblo y que no entregara su heredad al oprobio. Cuando este príncipe de Israel hizo alarde de su pecado en presencia de la congregación, como si desafiara la venganza de Dios y se burlara de los jueces de la nación. Fines, hijo del sumo sacerdote Eleazar, nieto de Aarón. Eleazar era hijo de Aarón, Fines, nieto de Aarón, de la familia sacerdotal. Se levantó de entre la congregación, que era lo que debía hacer, porque fue movido por el Espíritu a hacer eso. Nadie se atrevió a hacer lo que hizo Fines. Se levantó entre la congregación y haciéndose de una lanza, fue tras el varón de Israel a la tienda, o sea, la tienda de Zimri, y lo mató a él y a la mujer, y así se detuvo la plaga, y el sacerdote que había ejecutado el juicio divino fue honrado en Israel. Mira, la gente puede decir el día de hoy, ¿y por qué no dieron la oportunidad a Zimri que se fuera? Él se pudo haber ido, pero se quedó allí. Se pudo haber ido, no estaba obligado. Y evidencia tenemos nosotros de gente que se iba de Israel. Mira, por ejemplo, quien llegó a ser esposo de Ruth. Él, junto con su familia, se fueron de Israel a la tierra de Moab, a vivir a Moab. Nadie estaba obligado, nadie tenía una camisa de fuerza para quedarse allí. Pero la sinvergüenzura de Zimri consistió en llevarse a la mujer a vivir al pueblo, ahí en la tienda, y a mostrarla, y a que ella saliera, y que todo el mundo la viera, y mostrándola. Entonces Fines dijo, mira, si este hombre se va a quedar aquí y va a ser un mal para nosotros, entonces es mejor ponerle fin al asunto. Es una gangrena aquí que tenemos en el territorio. Es una gangrena. ¿Todos se han equivocado? Sí, muchos se equivocaron, pero este es un sinvergüenza que publica su pecado. Mire, hermano, y esto es evidentemente un motivo de reflexión. Todos nos equivocamos. Todos tenemos fallas, errores. Y de repente hemos hecho cosas que avergonzarían a cualquier persona. Nos sentiríamos avergonzados de cosas que quizás hemos hecho. Sí salen a la luz pública. Por eso la gente es reservada muchas veces. Y en algunas ocasiones baja la cabeza porque sienten vergüenza. Pero hay otros que son unos sinvergüenzas que lo publican tranquilamente. Si fueron a una fiesta el fin de semana y se publican allí en las discotecas con la bebida y celebrando y bailando y brincando y haciendo y deshaciendo. Yo entiendo que tengan sus debilidades, yo entiendo que tengan sus fallas, porque cualquiera puede ser propenso a eso. No estoy justificando, ¿ok? Yo no estoy justificando los errores de nadie. Estoy diciendo que es muy probable que nos pase, porque cada quien tiene su propia debilidad. Y allí es donde nosotros tenemos que reconocer que sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder lograr las victorias. Pero una cosa es que yo tenga una lucha personal y otra cosa es que yo lo ande publicando enorgulleciéndome de esta situación. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, muchos pecaron, muchos reconocieron su falta, pero el sinvergüenza de Zimri publicaba su pecado con orgullo. Y Fines dijo, vamos a ponerle fin a este asunto, y mató a Zimri junto con la mujer madianita.
El sacerdote Fines hizo esta circunstancia, detuvo la plaga, el sacerdote fue honrado ante Israel y el sacerdocio le fue confirmado a él y a su casa para siempre. Iba a ser el que sustituiría a su padre el día en que él faltase. Fines ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, dijo el Señor. Fue el mensaje divino, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuando tuvo celo por Dios e hizo la expiación por los hijos de Israel. A veces hay que tomar estas decisiones así, como lo hizo Fines. Hoy en día no mataríamos a alguien porque evidentemente seríamos llevados a la cárcel porque no vivimos en una sociedad teocrática, sino en una sociedad que tiene sus leyes y tiene sus reglamentaciones. Y yo creo que hoy quitar la vida a alguien, al igual que el pasado, era inadecuado, pero todas estas personas eran israelitas, todas estas personas habían hecho un pacto con el Señor y había una teocracia. Entonces allí se justifica esta acción. Hoy en día nosotros repudiaríamos el pecado y anhelaríamos que el pecador se arrepienta, pero si no se quiere arrepentir, pues haga su vida usted aparte, mi amigo, y haga lo que quiera, pero ya usted no puede decir que pertenece a esta familia, aunque aquí las puertas estarán abiertas el día en que quieras renovar tu pacto con el Señor. Bueno, y recuerden que estas personas habían pasado por experiencias muy diferentes a las que hemos venido pasando nosotros a lo largo de nuestra vida. Esta gente comía maná que le caía del cielo todos los días. Dice entonces acá que los juicios que cayeron sobre Israel por el pecado en Sitín, en el lugar donde estaban ellos, destruyeron los sobrevivientes de aquella vasta compañía que mereciera casi 40 años antes la sentencia. Han de morir en el desierto. O sea que los que quedaron, los pocos que habían quedado de aquella generación que se negó a entrar a la tierra de Canaán, murieron aquí. Han de morir en el desierto. El censo que Dios mandó hacer mientras el pueblo acampaba en las planicies del Jordán demostró que ninguno quedaba de los contados por Moisés y Aarón el sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. No quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Y eso lo vamos a leer en el capítulo número 26, versículos 64 y 65 de este libro. Dios había mandado castigos sobre los israelitas porque ellos habían cedido a los halagos de los madianitas, pero los tentadores mismos no habían de escapar de la ira de la justicia divina. Los amalecitas que habían atacado a Israel en Refidim, y caído súbitamente sobre los débiles y rezagados del oeste, no fueron castigados sino mucho tiempo después. Mientras que los madianitas, que los indujeron a pecar, hubieron de sentir con presteza los juicios de Dios. Porque eran los enemigos más peligrosos. Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Fíjate que si tú lees todo el contexto, y aquí nos va a llevar a uno de los capítulos quizás más controversiales de todos los que he venido yo explicando aquí en la Biblia. Bueno, hay un salmo que también es muy interesante con respecto a este tema de la venganza. Pero el capítulo 31 de Números, cuando la gente lo lee, se horroriza. Y yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver ese estudio aquí en el canal. Si no, pues les invito a que lo vean. Es uno de los capítulos más comentados en todo el canal. No quizás uno de los más vistos, pero sí uno de los más comentados por lo que sucede. La venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Por eso leer uno de estos capítulos como el 31 de Números fuera del contexto hace entender mal los juicios de Dios. Y aquí entendemos, con el capítulo 25, entendemos perfectamente la razón por la cual Dios ejecuta su juicio en el capítulo 31. Porque ellos hicieron todo esto con la intención de destruir a Israel. Y hasta cierto sentido estaban a punto de lograrlo. Que la gente que murió aquí murió porque se dejó arrastrar por la seducción. Entonces, aquí vemos la declaración de haz la venganza de los hijos de Israel. Y los madianitas no estaban en la lista de los que iban a ser destruidos.
Porque Israel iba a entrar a Canaán pasando y bordeando estos territorios, pasando por en medio, cruzando el río Jordán, llegando a Jericó y ya quedándose por allá. El Señor tenía misericordia todavía de Madián y Madián demostró que lo que merecía era juicio. Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, fue la orden que se le dio a Moisés. Después serás recogido a tu pueblo, porque Moisés iba a morir antes de que Israel entrara a la tierra de Canaán. Entonces les recomiendo la lectura del capítulo 31 de Números. Esta orden fue obedecida al instante. Se escogieron 1000 hombres de cada una de las tribus y se les mandó bajo la dirección de Fines y pelearon contra Madián como Jehová lo había mandado a Moisés. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, 5 reyes de Madián, a Balaán también lo mataron. Este hombre recibió su juicio y no se arrepintió, ¿no? Eso es lo triste, lo triste. Yo he venido reflexionando durante varios días la circunstancia de Balaán. A Balaán lo mataron también, hijo de Beor, mataron a cuchillo, lo exterminaron a este hombre. He venido reflexionando sobre la vida de Balaam porque, vuelvo y repito lo que dije al principio, Apocalipsis habla de la doctrina de Balaam que Dios aborrece. Y la doctrina de Balaam intenta es confundir. La doctrina de Balaam intenta hacer perder a las personas, hacerles creer que están bien cuando en realidad están mal, darles falsas esperanzas, porque si tú te pones a ver hoy, en algunas de las congregaciones que seguramente hemos tenido la oportunidad de ver, se le dice a las personas que no importa lo que haga o deje de hacer, Dios te va a salvar y punto, porque sí, sin ningún tipo de cambio en el estilo de vida. Entonces, claro, la persona dice, sí, claro, yo creo, por supuesto, yo creo. Pero ese creer va unido también a una manifestación externa de nuestra conducta. Tiene que haber un cambio de mentalidad y de acción. De ahí viene la palabra arrepentimiento, metanoía, que es cambio de mente. Bueno, Balaam nunca experimentó ese verdadero arrepentimiento y murió. Mataron también entre ellos a Balaam, hijo de Beor. Las mujeres que fueron capturadas por el ejército atacante fueron muertas según la orden de Moisés, como las más culpables y como el enemigo más peligroso de Israel. ¿Quién era el enemigo más peligroso de Israel? Las mujeres. Las mujeres son una bendición de Dios, pero también pueden ser una perdición si están en las manos de Satanás, ¿no? Tal fue el fin de quienes habían proyectado el daño del pueblo de Dios. El salmista dice: hundiéronse las gentes en las fosas que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie, porque no dejará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a justicia. El plan de Dios era salvar a Israel y a muchas naciones, pero Israel se dejó llevar por la seducción. Cuando pónense en corros contra la vida del justo, el Señor hará tornar sobre ellos su iniquidad y los destruirá por su propia maldad. Y aquí hay una referencia a los salmos, que se las voy a dejar, se las subrayo acá, para que ustedes verifiquen estos salmos. Y cuando Balaam fue llamado a maldecir a los hebreos, no pudo con sus encantamientos hacerle daño alguno, pues el Señor no había notado iniquidad en Jacob. Y esto lo habíamos estudiado en el capítulo 23, que yo les decía que aquí se muestra la justificación por la fe, porque Israel, Jacob, o sea, todas las 12 tribus, cometieron unos errores en el desierto que uno dice, esta gente eran unos desagradecidos. Y yo sé que hay gente que dice que Israel eran desagradecidos con Dios. Pero Israel estaba en el mismo proceso que estamos tú y yo en este momento. En un proceso de cambio, de mejoramiento, de santificación. Y para ser santificados, para pasar por ese proceso, necesitamos ser justificados. Y es precisamente de lo que trata parte del capítulo 23 que estudiamos en un video anterior, cuando dice que el Señor no había notado iniquidad en Jacob, porque no vio lo que Jacob era o lo que era Israel en ese momento, sino lo que podía llegar a ser justificados por la gracia, porque la gracia siempre ha existido.
No había perversidad en Israel. Y evidentemente cuando Moisés escribe esto, lo dice porque, oye, no habían caído en algo tan terrible como lo que cayeron en Baal Peor. No habían caído, habían murmurado, habían criticado, habían de repente puesto en duda ciertas promesas del Señor de llegar a la tierra de Canaán. Habían mostrado también falta de confianza en el Señor cuando reclamaron agua por un día que les faltó el agua. Pero no habían llegado jamás a esa condición de inmoralidad tan grande como la que se manifestó en ese momento, causados también por los consejos de Balaam. Aquí todos son culpables, las mujeres que lo hicieron, Balaam que aconsejó e Israel que cedió. Pero cuando cedieron a la tentación, violaron la ley de Dios, su defensa se alejó de ellos. Cuando el pueblo de Dios es fiel a sus mandamientos, entonces en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. Esto también haciendo referencia al capítulo 23. De ahí que Satanás ejerza todo su poder, y voy a subrayar esta parte, porque creo que aquí hay una lección muy interesante para nosotros. De ahí que Satanás ejerza todo poder y todas sus astutas artimañas para inducirlos a pecar. Si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios violan sus preceptos, se separan de Dios y no podrán subsistir delante de sus enemigos. Si quieren, tómele un capture, escríbalo, póngale pausa al video y tome en cuenta esta declaración. Satanás ejerce todo poder y todas sus astutas artimañas para inducirnos a pecar. Si los que profesamos ser depositarios de la ley de Dios violamos sus preceptos, consciente o inconscientemente, que yo creo que muchas veces lo hacemos consciente, nos separamos de Dios y no podremos, hermanos, no podremos subsistir delante de los enemigos. O delante de las adversidades también, porque hay gente que dice, yo no tengo enemigos, pero hay adversidades a nuestro alrededor. Los israelitas, que no pudieron ser vencidos por las armas ni por los encantamientos de Madián, cayeron como presa fácil de las rameras. Tal es el poder. Aquí voy a subrayar esto, hermanos. Voy a subrayarlo. Hay hermanas que son unas mujeres dadas al servicio del Señor. Almas incansables que oran por sus hijos, por sus esposos, por sus padres, por sus familias, por sus hermanos, por sus pastores. Son mujeres verdaderamente espirituales y de eso no tengo la menor duda. No tengo la menor duda de que en nuestras iglesias hay mujeres dignas y merecedoras de la gracia y de la bendición de Dios todos los días hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. No tengo la menor duda de eso. Que de hecho la mayor cantidad de personas que visitan este canal son mujeres, porque están preocupadas por su vida espiritual. También tenemos un grupo de hermanas que está luchando. Y en su lucha están recibiendo ayuda del Espíritu Santo. Son débiles como tú y como yo y como cualquier persona. Pero también hay unas hermanas que ni les va ni les viene. Hacen como que si nada pasara. Y además de eso no les afecta su vida personal. Necesitan un cambio, una experiencia de vida. Mientras hay vida hay esperanza. Y es precisamente a raíz de eso donde aparece este comentario. Tal es el poder que la mujer alista en el servicio de Satanás y ha ejercido para enredar y destruir a las almas. No está hablando de todas las mujeres, porque de paso te digo que quien escribe este comentario es una mujer. Quien escribe ese comentario, quien escribió el libro Patriarcas y Profetas fue una mujer que ya murió en 1915. Este comentario es un antiquísimo. Una mujer que hace la voluntad del Señor es una gran bendición. Una mujer que está luchando con sus tendencias y con sus gustos puede ser también una gran bendición porque se deja dirigir por el Espíritu Santo. Los hombres también necesitamos esa experiencia de renovación. Hay hombres que también somos unos sinvergüenza, pues. Y necesitamos un cambio. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza.
Pero una mujer que se deja utilizar por Satanás ejerce una influencia para enredar y destruir almas. Destruir almas. Y no es este tipo de persona que comete un error y dice, oye, no debía haberlo hecho. No, es el tipo de persona que lo hace y se deleita en lo que hace, y lo disfruta y lo goza y lo seguiría haciendo. A muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ellas. Y lo dice un hombre que llegó a tener cantidad de mujeres al punto de desviarse de su camino. Desviarse del camino de la fe, como lo fue Salomón, y lo escribió aquí en Proverbios, capítulo 7, verso 26. Así fue como los hijos de Set fueron alejados de su integridad. Los hijos de Set es Israel. Y se corrompió la santa posteridad. Así fue tentado José. José, nuevamente hablando, mira, aquí evidentemente esta referencia que se está tomando y que se hace mención a Set y a José. José fue un hombre que venció la tentación. La mayoría de los hombres quizás no podemos decir como José, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Pero se menciona a José como identificado con todo Israel. Si José pudo en Egipto, ¿por qué Israel no pudo, viendo todas las bendiciones tan grandes que tenía cuando José era un hombre esclavo? Prácticamente nadie valioso a la vista del faraón o de Potifar. Bueno, que Potifar creo que lo valoraba más que los demás. ¿Fue tentado José? Pero José, el José del libro de Génesis, venció esa tentación. Israel no venció, y muchos de los hombres tampoco hemos sabido vencer esa circunstancia. Así se entregó Sansón. Entregó su propia fuerza y la defensa de Israel en las manos de los filisteos. Uno de los problemas que tenía Sansón, y eso lo vamos a ver en el libro de Jueces, es que le encantaban las mujeres, normal como cualquier hombre. Malo fuera que no le gustaran las mujeres. Pero aquí vemos a un Sansón con mucha fuerza física, pero emocionalmente no tanto. En esto tropezó también David, el rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, que no aguantó ver a Betsabé bañándose. Y la mandó a llamar y estar con ella, sabiendo que era una señora que tenía a su esposo que estaba en la guerra y que era amigo de David. Y por supuesto, cómo olvidar, ya lo mencioné acá, Salomón, el más sabio de los reyes, al que por 3 veces se le llamó amado de Dios, se trocó en esclavo de la pasión y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero de las mujeres. Hechicero, o hechizan. Él tiene un poder de encantamiento. Pero gloria a Dios por aquellas mujeres santas que son una bendición para hombres y que los guían al camino de la verdad. Tenemos acá una cita de 1 de Corintios, capítulo 10, verso 11. Estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines del siglo han parado. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. Lo que le sucedió a Sansón, lo que le sucedió a David, lo que le sucedió a Sinri, lo que le sucedió a Salomón o a José. A diferencia de que José fue un poquito más fuerte en este sentido, nos puede pasar a nosotros. Y seguramente ya nos ha pasado. Pero el Señor tiene una oportunidad para ti y para mí en este día. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. A través de los siglos pueden verse los casos de caracteres arruinados que encallaron en las rocas de la sensualidad. Mientras nos acercamos al fin del tiempo,
mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, no olvidemos que ellos estaban a las puertas de la tierra de Canaán, allí a orillas del río Jordán. Mientras tanto, tú y yo, al acercarnos al tiempo del fin y nos hallamos en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo en antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirnos que entremos en la buena tierra. Tiene su red Satanás para prender toda alma. No solo los ignorantes y los incultos necesitan estar en guardia. Él preparará sus tentaciones, Satanás, para los que ocupan los puestos más elevados, en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá por su intermedio destruir a muchos. Emplea ahora los mismos agentes que utilizó hace 3000 años. Por las amistades mundanas, por los encantos de la belleza, por la búsqueda del placer, por la alegría desmedida, de los festines o el vino, tienta a los seres humanos a violar el séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? Yo creo que todos sabemos, ¿verdad? Y si no lo sabes, te invito a que veas los mandamientos en Éxodo 20. Allí vas a saber cuál es el séptimo mandamiento. Satanás indujo primero a Israel al libertinaje y luego a la idolatría. O sea que después de la seducción viene la corrupción, la idolatría. Mira, todos podemos caer. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y como dije al principio, algunos tienen su circunstancia en privado y otros se deleitan en publicarlo. Igualmente es la misma falta. Pero esta falta nos va a llevar a faltas peores. En este caso la idolatría. Una cosa lleva a la otra. No, yo jamás voy a postrarme. Mira, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Porque si con la mujer que cediste ante el placer tiene sus tendencias, ya sea fiestera, parrandera, bebedora, y asiste quizá a una congregación donde veneran imágenes, tú vas a ir con ella. Y peor aún cuando tengan hijos y tengan que decidir a dónde van a llevar los hijos y cómo los van a educar. Se ven los problemas al futuro. Los que deshonran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo, no retrocederán ante ninguna cosa que deshonra a Dios con tal que satisfaga el deseo de sus corazones depravados. La sensualidad, voy a subrayar esto acá, debilita la mente y degrada el alma. La satisfacción de las propensiones animales entorpece las facultades morales y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios. Apreciar el sacrificio expiatorio y justipreciar el alma, la bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por las cosas sagradas. Todos estos afectos sagrados y deseos nobles que vinculan al hombre con el mundo celestial quedan consumidos por el fuego de la concupiscencia. Por eso, si tú, mi querido hermano, has cedido ante este tipo de tentación, voy a hablar con los hombres, con los caballeros, vamos a hablarnos a nosotros mismos. Vamos a autoevaluarnos. Si hemos caído ante esto, hermanos, y sientes que el Espíritu te está impulsando a experimentar un cambio de vida, no te niegues a la obra del Espíritu Santo. No te niegues. Déjate ayudar por el Espíritu. El alma se torna en desierto negro si no escuchamos la voz del Espíritu y desolado, en moradas de espíritus malignos y en albergue de toda ave sucia y aborrecible. En esta forma, los seres creados a imagen de Dios son rebajados a nivel de los seres irracionales. Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios y atrajeron sus juicios sobre toda la nación. Así también ahora Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen de sus diversiones, fiestas y esas cosas. Salidas de fines de semana,
Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios capítulo 6, verso 17. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres, hábitos y principios como debía hacerlo en el antiguo Israel. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción. No podrá ser de otra manera. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni se mezclaran con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Cristo nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera, pues, que quisiese ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí tenemos las dos citas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, y la carta de Santiago, capítulo 4, verso 4. Los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando haya oportunidad de beneficiarlos a ellos. O sea, nuestra relación con los no creyentes es para ayudarles a ellos en su crecimiento espiritual. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar las compañías de aquellos cuyas influencias tienden a alejarlos de Dios. Mientras oremos, no nos dejes caer en tentación, debemos evitar la tentación en todo lo posible. Los israelitas fueron inducidos a pecar precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración, fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno y entraron pensamientos viles y degradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los santos principios y entregaron a Israel en las manos de Satanás. Los traidores que moraban dentro de los muros. O sea, nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifique en su corazón un largo proceso de separación que el mundo ignora. Una persona cuando cae en esta circunstancia no es de la noche a la mañana. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Por la contemplación nos transformamos, por la contemplación. ¿Qué es lo que más contemplamos? Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se vuelva agradable, porque se acostumbra a él. Satanás emplea todos los medios posibles para popularizar el delito y los vicios envilecedores. No podemos transitar por las calles de nuestras ciudades sin notar cómo se presentan descaradamente actividades delictuosas en alguna novela, imagínate. Esta escritora murió en 1915, evidentemente hablaba de novelas escritas. Hoy lo vemos en formato película o serie, o en algún escenario teatral, porque existía el teatro en aquel entonces. La mente se educa con la familiaridad con el pecado. O sea, se vuelve a esto. Los periódicos y las revistas, vuelvo y repito, esta señora murió en 1915, ya ahorita casi nadie lee periódicos. Los periódicos y las revistas del día recuerdan constantemente al pueblo la conducta que siguen los depravados y viles. En relatos palpitantes le describen todo lo capaz de despertar pasiones. Tanto lee y oye la gente con respecto a crímenes degradantes que aún los que fueran una vez dotados de la conciencia sensible a la cual hubieran horrorizado tales escenas se vuelven se vuelven empedernidos y se espacían en estas cosas con ávido interés, o sea, la morbosidad. Esto es lo que se está viendo el día de hoy. Si eso se vivía en 1900 o en 1800, imagínate el día de hoy cómo se vive, ¿no? Muchas de las diversiones que son populares en el mundo hoy, aún entre aquellos que se llaman cristianos, tienen el mismo fin que perseguían las de los paganos.
Son en verdad pocas las diversiones que Satanás no aprovecha para destruir el alma. Por medio de las presentaciones dramáticas, ¿ok? Vuelvo y repito, esto se escribió mucho antes de 1915. Por medio de las representaciones dramáticas ha obrado durante siglos para excitar las pasiones y glorificar el vicio. La ópera, con sus exhibiciones fascinadoras y su música embelecedora, las mascaradas, los bailes, los juegos de naipe. Hoy los juegos han cambiado muchísimo, pero hay gente que es adicta a esto. O sea, todo lo que tiene que ver con el placer. Son cosas que usa Satanás para quebrantar las vallas de los principios sanos y abrir la puerta de la sensualidad. En toda reunión de placer donde se fomente el orgullo o se dé rienda suelta al apetito, donde se le induzca a uno a olvidarse de Dios y a perder de vista los intereses eternos, allí Satanás está rodeando las almas con sus cadenas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el consejo del sabio, y lo dice Salomón perfectamente, que sabía lo que puede vivir cualquier ser humano. Porque de él mana la vida. Cuál es el pensamiento del hombre en su alma, tal es él. El corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará pureza de la vida. El que procura desarrollar un carácter noble y victorioso sin la ayuda de la gracia de Cristo edifica su casa sobre la arena. Dice, voy a leer otra vez este párrafo. Me gustó mucho este párrafo. Mira, el corazón debe ser renovado por la gracia divina, o en vano se buscará la pureza de la vida. El que procura desarrollar un carácter noble y victorioso sin la ayuda de la gracia de Cristo, porque solo no podemos, pero sí se puede con la ayuda del Señor, edifica su casa sobre las arenas movedizas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. La oración de David debiera ser la petición de toda alma. Y aquí se cita el Salmo 51. Esta tiene que ser nuestra oración el día de hoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. Esa tiene que ser nuestra oración el día de hoy. Yo no sé lo que tú has hecho, yo no sé lo que tú has pensado, no sé lo que has vivido, pero hoy el Señor nos dice que como David debemos anhelar la limpieza de corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y habiendo sido hecho partícipes del don celestial, debemos proseguir hacia la perfección, siendo guardados en la virtud de Dios por la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. ¿Cuáles son las avenidas del alma? Los 5 sentidos: los ojos, el oído, el gusto, el tacto, el olfato. Las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, de ver u oír cuantas sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas. Dice el apóstol Pedro: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, no conformados con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Tenemos que reformar nuestras conversaciones. Primero tiene que reformarse nuestros pensamientos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 hasta el 15. Pablo dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay alguna alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, verso 8. Esto requerirá ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que atraerá la mente hacia arriba y la habituará a pensar solo en cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. El salmista dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y añade: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículos 9 y 11. Los pecados que cometió Israel en Bet-peor, en Baal-peor, atrajeron los juicios de Dios sobre la nación. Y aunque ahora
no se castiguen los mismos pecados con idéntica presteza, recibirán su retribución tan seguramente como la recibieron entonces. Si alguno violare el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si alguno destruye el templo del cuerpo, Dios lo destruirá. 1 Corintios capítulo 3, verso 17. La naturaleza ha vinculado a estos crímenes terribles, castigos que tarde o temprano se aplicarán a todos los transgresores. Estos pecados, en mayor medida que cualquier otros, son los que han causado la terrible degeneración de nuestra raza y la carga de enfermedades y miserias que afligen el mundo. ¿Podrán los hombres ocultar sus transgresiones a los ojos de los semejantes? Voy a subrayar también esta parte. Esta es la realidad de muchos. ¿Pueden los hombres ocultar sus transgresiones a los ojos de sus semejantes? Pero no por eso dejarán de cegar las consecuencias en forma de padecimientos, enfermedades, degeneración mental y muerte. Y más allá de esta vida les aguarda el tribunal del juicio con su galardón de consecuencias eternas. ¿Esto quiere decir que nuestro caso está perdido? No, porque hoy podemos hacer el cambio. Los que hacen tales cosas, o por lo menos hoy, comenzar ese proceso de cambio. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios, sino que con Satanás y los malos ángeles recibirán su parte en aquel lago de fuego que es la muerte segunda, o sea, la muerte eterna, no es que se van a quemar por toda la eternidad. Y de esto he hablado bastante en el estudio sistemático de la Biblia. Y aquí tenemos dos citas, Gálatas capítulo 5, verso 21 y Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Los labios de la extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Esto lo dijo Salomón. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como cuchillo de dos filos. Aleja de ella tu camino, es el consejo, y no te acerques a la puerta de su casa, porque no des a los extraños tu honor, y tus años a cruel, porque no se harten los extraños de tu fuerza, y tus trabajos estén en la casa del extraño, y gimas en tus postrimerías cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo. Su casa está inclinada a la muerte, todos los que a ella entraren no volverán. Sus convidados están en lo profundo de la sepultura. Proverbios capítulo 5, verso 3, 4. También aquí hay otros versículos. Del 8 hasta el 11, el 2, 18, el 19, del 2 y el 9, 18. Y aquí se termina este capítulo. Mis queridos hermanos y amigos, hoy puede ser un día de renovación. Yo no sé lo que tú has hecho, ni lo que has vivido, ni lo que estás pasando, ni lo que estás pensando. Pero nosotros estamos hoy, en esta circunstancia social y espiritual, estamos a las puertas de la Canaán celestial. Muchos de estos cayeron en la seducción, pero se arrepintieron. ¿Sufrieron consecuencias? Sí. No sé qué tipo de consecuencias habrán sufrido, pero sí. Pero fueron perdonados. Y muchos de ellos están hoy en el polvo de la tierra esperando la resurrección. Hoy estamos aquí y hoy podemos comenzar el cambio. Si es necesario pedir perdón, pedimos perdón. Si es necesario comenzar de nuevo, comenzamos de nuevo. Porque mientras hay vida, hay esperanza y el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso mi deseo, mis queridos hermanos, para ti y para toda tu familia y para todos los que están a tu alrededor, mi deseo es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y espero que esta lectura haya sido de beneficio para tu vida y que tomes en cuenta que este comentario de Patriarcas y Profetas está fundamentado completamente en la Escritura. Bastantes citas bíblicas. Me encanta este libro. Lo recomiendo y lo seguiré recomendando. Eso no quiere decir que yo esté defendiendo la postura de alguna institución. Lo que quiere decir es que este material, este comentario, verdaderamente está aprobado por el Señor. Y nos ayuda a acercarnos más a su palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo estudio aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.